Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y gran muchedumbre. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar a un joven, hijo único de su madre, que era viuda, e iba con ella gran acompañamiento de gente de la ciudad. Así que la vio el Señor, movido a compasión, le dijo: «No llores». Acercóse y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: «Joven, contigo hablo, levántate». Y el que estaba muerto se sentó y comenzó a hablar, y le entregó a su madre. Quedaron todos atemorizados y engrandecían a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, si vivimos en espíritu, obremos conforme al espíritu. No codiciemos gloria vana, con mutuas rivalidades y envidias. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún delito, vosotros que sois espirituales, admonestadle con espíritu de blandura, considerando que tú también puedes ser tentado. Llevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis plenamente la ley de Cristo. Porque si alguno piensa de sí que es algo, siendo como es nada, engáñase él mismo. Examine cada uno sus obras, y así podrá gloriarse en solo sus méritos, sin compararse con otros, pues cada cual llevará su propia carga. El que se instruye en la palabra de Dios, asista con sus bienes en todo al que le enseña. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y así, el que siembra en su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, del obrar bien, que a su tiempo cosecharemos, si no desfallecemos. Por tanto, mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los hermanos en la fe. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este domingo 15º después de Pentecostés tenemos la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Los santos expositores, los santos padres siempre vieron en esta resurrección el símbolo de la resurrección del pecador, es decir, de la renovación de la vida espiritual del que ha caído en el pecado mortal. Así como cuando uno muere en el cuerpo, ya nada puede hacer por sí mismo, así también cuando uno muere en el espíritu, es decir, cuando ha caído en pecado mortal, tampoco puede adelantar nada, no puede ir a un lado, no puede ir a otro, y es llevado por otros, como este joven que había muerto. También es llevado en el féretro por otros, y es por la gracia de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, que se arrima, toca el féretro y le dice: «A ti, joven, te hablo, levántate y anda». Es así lo que pasa en el sentido espiritual con todos aquellos que pecan con pecado mortal, es decir, con pecado que les quita la amistad con Dios y por lo tanto se mueren para la vida espiritual. Nada avanzan, no pueden ir a ningún lado, no avanzan espiritualmente, no aman a Dios porque no están en gracia. ¿Cuál es el primer mandamiento, el más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Ese es el sentido de nuestra vida aquí. Y ese mandamiento no se puede cumplir estando en pecado mortal.
uno está muerto. Por lo tanto, no puede amar a Dios. ¿Cómo puede amar a aquel al cual ha ofendido mortalmente? Por eso podemos decir que el enemigo número uno de nuestra alma es el pecado. ¿Por qué? Porque él nos aparta de la amistad con Dios, y no para otra cosa hemos sido creados, sino para amar a Dios, para que Él después nos lleve al cielo a vivir de una eternidad feliz. Entonces todas nuestras fuerzas, toda nuestra lucha aquí en la tierra debe ser contra el enemigo del alma, el que nos hace caer en pecado mortal, en pecado en general, sobre todo el pecado mortal, que somos nosotros mismos, nuestra propia carne, que nos tienta. Es el demonio que por envidia quiere hacernos caer, y es el mundo que está bajo el principado del demonio, que con sus máximas, con sus modas, con sus costumbres, nos hacen alejar de Dios y finalmente caer en estos pecados graves. El pecado mortal es una falta voluntaria contra la ley de Dios en materia grave, ya sea de pensamiento. Quién sabe, no soy un gran pecador a los ojos de los hombres, pero tengo malos pensamientos, ya sea de obra, ya sea de deseo. De cualquier manera, se puede desgraciadamente caer en la desgracia de Dios, caer en pecado mortal. Es por eso, entonces, que debemos tenerlo como enemigo número uno de nuestra vida espiritual. Que la vida corporal se nos da para que avancemos en el espíritu, no para otra cosa. Y el tiempo que se nos da para que lo aprovechemos en hacer el bien, como dice San Pablo en la epístola que acabamos de leer. Mientras tengamos tiempo, hagamos el bien a todos, mayormente a los hermanos en la fe. ¿Y cómo vamos a hacer bien a los otros si no nos hacemos bien a nosotros mismos, estando como estamos en desgracia de Dios, si estamos en pecado mortal? No nos cansemos, nos dice el apóstol, del bien obrar, que a su tiempo cosecharemos, pero da como condición si no desfallecemos. Ahí está la perseverancia. Muchas veces uno se cansa en hacer el bien o de estar evitando continuamente el mal, pero es lo que dice Job, cuyo libro estamos leyendo ahora en el breviario. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Si no fuera milicia no habría premio. Si no hay lucha, no hay victoria. Debemos entonces luchar en esta vida para lograr la vida eterna. ¿Y cómo se lucha en esta vida? Amando a Dios y quitando todo lo que nos aparte de ese amor. Primero y principalmente, entonces, luchando contra el pecado mortal y también contra el pecado venial, que si es plenamente deliberado nos va entibiando, nos va enfriando para hacernos finalmente caer en pecados graves. ¿Cómo fue la resurrección del joven del Evangelio de hoy? Se acercó nuestro Señor y, compadeciéndose de la madre que estaba allí llorando, tocó el féretro, se pararon todos los que lo llevaban a la sepultura y le dijo: joven, a ti te hablo, levántate. Y el que estaba muerto se sentó y comenzó a hablar. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, entonces, que nos puede salvar. Él es el único que nos puede salvar, porque no ha sido dado otro nombre a los hombres por el cual podamos ser salvos. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús, que significa Salvador. Y es Jesús entonces el que nos salva, el que nos dice: levántate, anda, vete a tu casa. ¿Y cómo lo hace? A través de un sacramento por Él mismo instituido, que es el sacramento primero del bautismo, para borrarnos del pecado original con el cual nacemos todos por herencia de nuestros primeros padres, que desobedecieron, pecaron contra Dios. Y como nosotros somos hijos todos de ellos, Adán y Eva, también nacemos con ese pecado original, salvo la Santísima Virgen María, que fue inmaculada desde su concepción. El bautismo nos borra entonces ese pecado original y los pecados actuales que tengamos si somos bautizados de grandes.
¿Y qué pasa después con los pecados cometidos después del bautismo? Nuestro Señor Jesucristo puso otro sacramento cuando les dijo a los apóstoles: a quienes perdonarais los pecados les serán perdonados, y a los que se los retuviereis les serán retenidos. El sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, que a través de ese sacramento pedimos perdón a Dios, y es como esta lección evangélica de hoy. Es Jesús mismo el que se arrima a nosotros, porque nosotros no podemos arrimarnos a Él porque estamos muertos espiritualmente. Es Él mismo que se acerca a nuestro féretro, porque estamos muertos, y nos dice: levántate y vete a tu casa, a través del sacramento de la confesión. Nunca pensemos: vamos a pecar, total, mañana me confieso y vuelve todo a la normalidad. Santa Teresa decía que si fuera posible que nosotros comprendiéramos el horror que es un pecado mortal, nunca lo cometeríamos. Un alma en estado de pecado mortal queda en el estado de eterna condenación. Si nos toma la muerte en ese estado, nos vamos al infierno. Y no es eso lo que se propuso Dios al crearnos. Dios se propuso al crearnos que lo conozcamos, que le amemos, que le sirvamos en esta vida, para luego, no para crear esclavos de nosotros, sino por ese amor que nos tiene, porque Él es la fuente de toda bondad, la fuente de toda felicidad. No podemos ser felices si no es con Dios. Y para lograr vivir con Dios debemos amarlo, servirlo en esta vida. ¿Y cómo se ama? Cumpliendo los mandamientos, como dice nuestro Señor Jesucristo. El que me ama cumple los mandamientos. Si no los cumplimos, estamos pecando. Y si no los cumplimos gravemente, estamos pecando gravemente y por lo tanto echando al dulce huésped de nuestras almas, que a partir del bautismo fuimos creados templos de Dios, y Dios es el que habita en nuestras almas, pero no habita en un alma en pecado mortal. Es por eso que debemos tener tanto cuidado, ser tan celosos de la salud de nuestra alma, para no enfermar y para no morir. Porque una vez muertos es solo la misericordia divina, siempre es la misericordia divina, pero estamos en estado de condenación. No tengamos que vivir ni un minuto en estado de condenación. Mientras tengamos tiempo, hagamos el bien, dice San Pablo. No podemos hacer el bien si estamos en estado de condenación. Entonces, aprovechemos el tiempo que se nos da. Cada día es un gran don de Dios, un día con el cual podemos ganar la eternidad. No desaprovechemos ni un día, ni un minuto de la vida para amar a Dios, para arrepentirnos de nuestros pecados, para acercarnos al sacramento del amor, que es la Santa Eucaristía, en donde está Jesús, nuestro Salvador. Pero que no podemos arrimarnos si estamos en estado de desgracia, si estamos en estado de pecado mortal, si estamos en estado de condenación. Mientras tengamos tiempo, entonces, como dice el apóstol, hagamos el bien, mayormente a los hermanos en la fe, pero si no tenemos como causa ejemplar el amor a nosotros mismos para salvar nuestra alma, ¿cómo vamos a amar a nuestros hermanos? Lleguémonos, como dice el apóstol San Pablo, al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el tiempo oportuno. El trono de la gracia es Dios mismo, la fuente de la gracia, la fuente de amor, la fuente de bondad, la fuente de belleza, la fuente de felicidad. Una vez llegados ahí, pidámosle misericordia, pidámosle perdón por todas nuestras faltas pasadas, por nuestros pecados. Pidámosle fuerza para no caer en ellos. Esa debe ser la oración nuestra al levantarnos, lo que dice el Te Deum: Dignare Domine die isto, sine peccato nos custodire. Dignaos, Señor, este día, custodiarnos sin pecado, que no caigamos en pecado. Propongamos no caer en pecado, como decimos en el pésame, y evitar las ocasiones que nos incitan al pecado, los lugares peligrosos, las diversiones peligrosas, las amistades peligrosas,
las conversaciones malas, porque todo eso nos lleva al mal y por lo tanto vamos en contra de nuestra propia felicidad, que es Dios. Pidamos a la Santísima Virgen, Madre del Amor Hermoso, Madre de Jesús, Salvador nuestro, Madre nuestra también, que ella nos enseñe el amor a Dios, porque ella lo amó sobremanera, para que podamos decir con ella: ha hecho cosas grandes en mí aquel que es todopoderoso, cuyo nombre es santo. Por eso me llamarán bienaventurada, de generación en generación. Que haga Dios cosas grandes en nosotros también a través del amor, para que haga en nosotros cosas grandes y nos llamen bienaventurados de generación en generación, es decir, cuando estemos salvados en el cielo, por haberlo amado bien aquí en la tierra y por haber cumplido los mandamientos y evitado todo aquello que nos aparta de este divino amor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.